variación de temperatura. Y también tener cuidado, siempre tener cuidado de que no haya interposición de ropa, es decir, que cuando la axila tiene que estar bien despejada. ¿Estamos? Bueno, acá cuando hablamos de semiografía, me faltó la O, ahí no es semigrafía, sino es semiografía. Puede haber variaciones relacionadas al ritmo circadiano, es decir, que por ejemplo, la temperatura en la mañana generalmente es más baja que durante el día, en la tarde, generalmente después de las 17 horas, la temperatura empieza a subir, y eso tiene que ver que en la mañana hay pulsos de corticosteroides que son normales en nuestro cuerpo, que hacen de que haya menos inflamación. Y a lo largo del día, con el ejercicio, el movimiento muscular, con la disminución de estos corticosteroides, la temperatura puede ir aumentando dentro de lo normal. Probablemente en la mañana 36,3, 36,4, ¿sí? Y en la tarde tengamos 37, 37, inclusive, que es normal, temperatura normal. Porque hasta 37,5 vamos a ver que la temperatura es normal, y después de 37,5 aparece lo que se llama febrícula, y a los 38 hablamos de fiebre. Porque hay mayor metabolismo, puede aumentar la temperatura con la ingesta, puede aumentar con el ejercicio muscular, que es lo que les decía, puede aumentar en la ovulación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el año pasado de que en los días de la ovulación la temperatura podía ser mayor, y eso nos ayudaba en el diagnóstico de si podía la mujer quedarse embarazada o no podía quedarse embarazada, sobre todo para los métodos de Billings, por ejemplo, que se basaban en otras cosas, ¿se acuerdan? En la ovulación, en el moco cervical, en la temperatura corporal también, y en los días. Esas tres cosas nos permitían saber cuándo la mujer estaba ovulando. Bien, las modificaciones de la temperatura general en el cuerpo se dividen en dos grandes grupos. La pirexia, que sería aumentos de la temperatura, que podría ser la fiebre o la hipertermia. ¿Ah? Es decir, que la pirexia indica un aumento de la temperatura por arriba de las cifras normales. Ese sería un síntoma. Decir que yo tengo pirexia, diría que tiene un síntoma. ¿Ah? Es decir, que tiene fiebre o tiene hipertermia. Es un aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Y la hipotermia, que sería lo contrario, se entiende por la temperatura inferior al mínimo normal. Entonces yo podría tomar como síntomas pirexia e hipotermia. Y cuando me tomo la temperatura realmente y veo la cantidad de grados centígrados que tengo, ahí digo que eso es un signo. ¿Sí? Siempre que se eleva la temperatura por encima de los valores normales, aparecen manifestaciones fisiológicas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la respuesta del organismo al ascenso térmico. Y eso es lo que les decía. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, puedo tener escalofríos, ¿ah? Porque aumenta la temperatura. Y eso hace que se active el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Bien, esta asociación que existe de signos y síntomas cuando aumenta la temperatura me van a dar origen a lo que se llama síndrome febril. Es decir, que el síndrome febril es un aumento de la temperatura más signos y síntomas. ¿Sí? Por eso hablamos de síndrome febril y no hablamos de fiebre directamente. Hablamos de síndrome febril, que sería pirexia, aumento de la temperatura, y otros signos y síntomas. Por ejemplo, en el estado general puede haber adelgazamiento, deshidratación con aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura perdemos agua para compensarlo. Por eso tenemos más sed, la piel está caliente, la piel está roja.
los ojos están brillantes, están congestionados, tienen sequedad de la boca, tienen la lengua esa seca y que está como si fuera blanca, caliente, seca, se le ven más las rayas a la lengua, eso es lengua saburral. ¿Ah? Aumento de la frecuencia respiratoria o taquipnea, aumenta de la frecuencia circulatoria, el aparato circulatorio tiene aumento del pulso, taquisfignia significa, es decir, cuando ustedes se tocan el pulso, por ejemplo el radial, van a tener aumento de la frecuencia de pulso y eso se llama taquisfignia. Ahora, si ustedes escuchan el corazón y lo sienten que está acelerado, eso se llama taquicardia. Ahí está la diferencia entre estas dos palabras. Uno es el pulso y otro es el corazón. No siempre el aumento de la frecuencia cardíaca se transmite en aumento de la frecuencia de pulso. ¿Les queda claro eso? Por eso hablamos de taquifignia y taquicardia. No siempre que haya un aumento de la frecuencia cardíaca se transfiere al pulso. ¿Ah? Este paciente puede tener sed, puede tener sensación de que no tiene hambre, anorexia, puede tener constipación, es decir, que no tiene emisión de materia fecal, y meteorismo, es decir, aumento de los gases. Cuando hablamos de meteorismo, estamos hablando de gases. ¿Ah? Puede tener oliguria, justamente porque hay deshidratación. Oliguria significa que no orina o no orina lo que debería orinar, y cuando orina lo hace en pocas cantidades y generalmente las orinas son oscuras. Oliguria, estamos hablando de una disminución de la diuresis, es decir, de una disminución de la producción de orina. Diuresis, producción de orina, si está disminuida, hablamos de oliguria. Y si está aumentada, hablamos de poliuria. Puede tener cefalea, puede tener excitación, puede tener somnolencia, puede tener alucinaciones o puede tener convulsiones. Fíjense que en los niños, sobre todo, el aumento de las temperaturas o temperaturas muy altas pueden dar convulsiones. Bueno, este síndrome febril puede iniciarse en forma brusca, y si lo hace en forma brusca, generalmente va a ir acompañado de escalofríos, acompañado de piloerección, es decir, los pelos, como se le pone el pelo de punta, digamos, y te puede ir acompañado de temblor generalizado. En cambio, si el aumento de la temperatura es lenta, generalmente esto no sucede. ¿Ah? Solamente en los casos de que sea brusca aparece esto que es el chucho, es decir, el paciente tiene escalofríos, ¿sí? Tiene esta sensación de frío, esta piroerección, y generalmente aparece ese temblor, este castañeteo de los dientes que aparece. En cambio, si lo hace en forma lenta, ¿sí? Generalmente no aparecen estos síntomas. La intensidad, hablamos que leve es hasta los 38 grados. Vamos a decir que entre los 37,5 y los 38 grados estamos hablando de febrícula, y después de los 38 estamos hablando de fiebre. Entonces, leve 38 grados, moderada de 38,1 a 39, elevada o severa de 39 a 41, y hiperpirexia más de 41 grados centígrados. La evolución de la fiebre. Esto es abajo, van a ver, probablemente se vuelva a cortar porque dice que puede ser que se termine la clase. Vamos a ver qué sucede. Si no nos volvemos a conectar, ya no nos está quedando mucho. Yo quería ver si podíamos terminar con fiebre por lo menos hoy.